Estamos de vuelta, amigos televidentes. El economista Richard Calderón nos acompaña esta mañana para hablarnos de varios temas importantes. Del uno, este día domingo, la comuna y los pobladores de la comuna de Las Golondrinas decidirán su futuro, su pertenencia, si desea ser parte de Imbabura o parte de Esmeraldas. Ayer y hoy muy temprano también veíamos imágenes de lo que fue el cierre de campaña este día jueves. Está en este momento en silencio electoral. El día de mañana se va a realizar la elección, ya el primer paso de elección entre aquellas personas que no pueden acudir a la Junta Receptora del Voto, y el domingo el proceso electoral. Toda la información la tendrá TVN Canal a propósito. Pero hay muchas consideraciones en torno a esa situación, el tema de la participación de las autoridades, que de alguna manera, más allá del tema político, sino desde un tema cívico, han venido trabajando con el objetivo de que Las Golondrinas, que por historia debería estar formando parte de la provincia de Imbabura, al fin y al cabo en este contexto tomen la decisión con la tesis imbabureña. Gracias por acompañarnos y bienvenido. No se ha visto una muy buena articulación entre autoridades, pero lo que sí se ha visto es que todos han estado preocupados por el tema, hay que reconocerlo. A lo mejor hubiera sido ideal que todos estén articulados de mejor manera. El tema político por ahí no se ha podido superar ese tema, pero todos han estado preocupados. Y en ese contexto hay confianza en lo que va a pasar este día domingo, es decir, se ha percibido, porque usted ha estado presente con el gobernador también en Las Golondrinas, conversando con la gente, hay una percepción de que Imbabura sí tiene oportunidades para que los moradores de esta comuna formen parte de la provincia. Un saludo para toda la provincia de Imbabura, gracias por la oportunidad. Aquí lo fundamental es que esta población, estos más de 5.000 habitantes, van a tener la posibilidad de resolver sus necesidades básicas. Yo visité el día lunes, lo he hecho en ocasiones anteriores, hace falta vialidad, agua potable, alcantarillado. Y la Asamblea Nacional tomó una decisión firme, que es la de promulgar la Ley de Límites Internos, para resolver más de 1.000 problemas limítrofes en el país. Hoy, de acuerdo al mecanismo institucional que está en la Ley de Límites, el pueblo democráticamente deberá tomar la decisión. Esperemos que lo haga a favor de Imbabura, y de no ser así, pues respetaremos esa decisión. Las Golondrinas tienen una alta potencialidad agrícola, turística. De hecho, el lunes visité con el comité de campaña algunos recintos. Hay la motivación, esperemos que los resultados sean positivos y de una vez por todas pues, puedan planificar adecuadamente su desarrollo y resolver su calidad de vida. Coincide que los mayores niveles de pobreza están presentes justo en los sectores en donde no tienen delimitado su territorio. Uno de los elementos fundamentales para planificar el desarrollo es tener claridad en cuanto al ámbito de acción de cada una de las autoridades del Estado. Sin embargo, ya en el frío cálculo económico, financiero, costo-beneficio, las Golondrinas requieren $10 millones de intervención para mejorar su situación de agua potable, alcantarillado y habilidad urbana, que le correspondería, en caso de que la decisión se dé a favor de Imbabura, al municipio de Cotacachi y a la Junta Parroquial de García Moreno, si no me equivoco. Y también al gobierno provincial, porque necesitamos conectarnos directamente a las Golondrinas de una manera mucho más adecuada. Entonces, a lo mejor desde la parte financiera mucho no nos conviene. A ver, yo creo que hay que meditar también en torno a la identidad de la provincia de Imbabura, a la historia, y apelando a estos elementos, obviamente nos conviene la pertenencia de las Golondrinas. Hay que reconocer que en el corto y mediano plazo hace falta una importante inversión, pero aquí también debemos apelar a la capacidad de nuestras autoridades, a la que se puedan firmar convenios con el gobierno nacional. De hecho, en el Banco del Estado existen varios proyectos, varios programas que subsidian con créditos no reembolsables y atender a este sector. La vialidad mismo es un aspecto fundamental. Yo creo que aquí lo fundamental es la capacidad de propuesta de proyectos de las autoridades correspondientes, ¿no? Al gobierno provincial, al municipio, al gobierno parroquial de García Moreno. Lo ideal, sin embargo, sería que en caso, casi confiamos en un triunfo imbabureño, porque así se ha denotado, por lo menos en lo que hemos podido apreciar y las coberturas que se han realizado en el sector, de que hay una intención por ser parte de la provincia de Imbabura. Pero en el tema ya fundamental, la intención sería que
no sé si de manera inmediata, pero a mediano plazo se inicie con el proceso para que las golondrinas se conviertan en parroquia y de alguna manera mejorar esta situación y estas necesidades que tienen? Bueno, está en su derecho, debe cumplir algunos requisitos y esa es una decisión ya del Consejo Municipal de Cotacachi, que tiene la competencia de aprobar parroquias rurales. Pero creo que por el momento lo fundamental es de que exista unidad, articulación entre todas las autoridades y se atienda a estas necesidades básicas. Las golondrinas tienen una alta potencialidad agrícola, se cultiva la palma, el cacao, el turismo mismo puede ser un factor de desarrollo y esperemos que la voluntad del pueblo de las golondrinas sea a favor de Imbabura. Una vez que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados, debe enviar al presidente y luego el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para que se lo trate como un proyecto de ley. Posiblemente vaya a la comisión que presido y se pueda ya promulgar en el registro oficial y de una vez por todas resolver esta problemática y que Imbabura sepa cuáles son sus límites y cuáles son sus territorios, que es lo fundamental. Al fin y al cabo esa es la intención, definir ese tema de límites. Así es, como le digo, no se puede planificar el desarrollo si no se tiene limitado el ámbito de acción de cada una de las jurisdicciones. Y ese es un problema que tiene el país, más de 1000 problemas limítrofes. Hoy, gracias a esta ley, se está resolviendo y esperemos que sea favorable para Imbabura. Esperemos que sea así. Este día domingo estaremos pendientes, reiteramos la invitación para que el lunes esté muy atento a los reportes que emitiremos desde el sector de las golondrinas informando sobre la consulta popular. Ya aprovechando su presencia, nos queda poco tiempo, pero aprovechemos su presencia. El día de ayer el Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional este proyecto de ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas. Ya ha trascendido varios temas que ha generado una reacción por parte de la colectividad, este incremento a los impuestos que se gravan a licores, tabacos, bebidas azucaradas, nuevo cálculo para el pago de impuestos al momento de salir con dinero en efectivo del país, estas nuevas consideraciones con respecto a la devolución del IVA, el impulso al tema del uso del dinero electrónico, son temas que no han caído muy bien, por lo menos se perciben en las redes sociales. ¿Qué otros temas ustedes consideran que también debe estar en el debate profundo en torno a esta propuesta gubernamental? Todos estamos conscientes en que ha habido un shock externo. La baja del petróleo implicó 7.000 millones de dólares menos para la economía del país y es obligación del gobierno nacional y en este caso de la Asamblea establecer los mecanismos para equilibrar la economía. A todos nos interesa que la dolarización siga en el país, de que no exista déficit fiscal, no exista déficit en la balanza de pagos y para esto existen dos formas de ajustar la economía. La una, la tradicional, que es subir combustibles, gasolina, gas, energía eléctrica, que son parte de la canasta básica. O la otra, buscar medidas inteligentes que no afecten a la mayoría de los ecuatorianos. Si usted revisa, por ejemplo, en licores no se va a incrementar nada. Lo que se lo hace es únicamente a la cerveza, que es más o menos 13 centavos en una botella. En el cigarrillo, 1 centavo. En 1 litro de bebida gaseosa y energizante, 15 centavos. Que además de garantizar cubrir el déficit fiscal, porque todas estas medidas van a permitir más o menos un ingreso de 300 millones de dólares, también ayuda a la salud pública de todos los ecuatorianos. En cuanto a la salida de divisas, si han dejado de ingresar 7.000 millones de dólares, no podemos pues permitir que sigan saliendo los dólares de la economía, porque puede poner en riesgo la misma estabilidad financiera. Muchos dólares. Dejaron de ingresar 7.000 millones de dólares a la economía y puede haber un problema de iliquidez. ¿Qué se ha hecho? Antes, hoy prácticamente, porque todavía no está vigente la ley, un ciudadano puede salir con 11.000 dólares en efectivos. Hoy puede salir con 1.098, pero se crea el mecanismo que con tarjeta de crédito puede gastar en el exterior 5.000 dólares y no se le cobra el ISD, el impuesto a la salida de divisas, que es del 5%. Como usted manifestaba, se motiva el uso del dinero electrónico. ¿Por qué razón? Porque nosotros no producimos los billetes en dólares, tenemos que importar esos billetes, solo tenemos la autorización de las monedas, que es muy bajo dentro de la oferta monetaria. Entonces, debemos garantizar el uso de estos mecanismos, de esta forma de pago, que ya es masiva en el país. Es más, cuando se utilice estas tarjetas van a tener incentivos de devolución de 1 y 2 puntos porcentuales del IVA. Tarjetas de débito y de crédito. Así es también algo que se ha debatido y escuchaba, por ejemplo, al alcalde de Guayaquil decir que se afecta a los gobiernos locales. De ninguna manera. Si baja el precio del petróleo,
el porcentaje es del 10% que reciben los municipios. Obviamente también debe bajar las asignaciones a los municipios en este caso, pero hemos puesto un límite que sea máximo del 15% para que exista la debida previsibilidad y planificación. Pero yo quisiera aquí decir, el debate también tiene que ser sobre el manejo local de los municipios. Los municipios deben tener mayor control de su gasto corriente. Ser más eficientes. Más eficientes. Dependen más de un 80% del gobierno nacional, en promedio todos los municipios. ¿Por qué no se hace autogestión? ¿Por qué no se trabaja en la cultura tributaria? ¿Por qué no se plantea obras con gestión, por ejemplo, internacional? Fíjese, yo he revisado los datos. En Otavalo, por ejemplo, se incrementan 100 policías municipales. Aquí en Ibarra se crean coordinaciones. Ayer, en Antonio Ante, se propone crear 3 jefaturas más. Eso también el pueblo debe reclamar porque son recursos de todos los imbabureños. Y más bien plantear proyectos de gran envergadura que tienen subsidios, por ejemplo, en el Banco del Estado. Ayer se inauguró en Antonio Ante un proyecto que lo gestionamos en el 2012 con crédito no reembolsable, es decir, que no se va a pagar, de $1.400.000 para el proyecto de agua potable de Perafán. Más allá de quien quiera que lo inaugure, este ha sido un apoyo del gobierno nacional, una gestión de la administración anterior, pero hacia allá deben caminar los municipios, hacia plantear un nuevo modelo de desarrollo de obras emblemáticas que lamentablemente no vemos en la provincia de Imbabura. El alcalde de Cotacachi ha sido muy crítico, sin embargo, en esa situación, porque él asegura que cada vez que presenta un proyecto en una institución gubernamental que requiere por ahí un aval de un ministerio o el aporte de un ministerio para poder acceder al crédito, resulta que le cierran las puertas por temas políticos. De ninguna manera. En el Banco del Estado existen programas, por ejemplo el PROMADEC, en donde cada cantón ya tiene un nivel de subsidio de crédito no reembolsable. Y el Banco del Estado es de todos los municipios, también es parte del gobierno nacional. Lo que se necesita es tener la capacidad de plantear proyectos, de elaborar estudios, de unirse con la población para obras emblemáticas. Después de las que se propusieron en las administraciones anteriores, yo no he visto una sola propuesta provincial o cantonal que permita cambiar la vida de los imbabureños. Esa debe ser la gestión de los gobiernos locales, pero lamentablemente eso está faltando también en nuestras autoridades. En Otavalo, por ejemplo, existía la fórmula 60-40, en donde los ciudadanos contribuían con el 60 y el municipio con el 40. Eran formas de financiar. Eso es cultura tributaria. Lo otro es ser populistas. Es fácil, pues, para una autoridad decir no voy a cobrar un solo tributo, cuando la ley me exige incluso que cobre el 100% en adoquinados, en aceras. Eso es lo que necesitan todos los municipios del país y particularmente los municipios de la provincia de Imbabura. Asumir la responsabilidad en torno a la crisis, porque muchos se centran en que quien debe solucionar esto es el gobierno central, pero claro, la pregunta es ¿y qué responsabilidad tienen los gobiernos seccionales en torno a esta situación? Es así, es fundamental que se administre de manera eficiente los recursos que son de todos los imbabureños. Depender solo del gobierno nacional y solo establecer quejas y, peor todavía, aumentar el gasto corriente, creo que no nos conviene a ningún imbabureño. Pero el tema del gasto corriente debería ser, sin embargo, también una visión compartida entre el gobierno central y el gobierno seccional. Así es. Fíjese, en el gobierno nacional hemos revisado, sí, reconocemos, se ha incrementado policías nacionales, maestros, médicos, eso es razonable. Pero, por ejemplo, una jefatura de participación ciudadana, una jefatura de planificación institucional, eso se puede resolver con el mismo personal. ¿O cree usted que, por ejemplo, 100 policías, tenía Otavalo como 38 policías municipales, subir a 138 policías municipales, ¿cree usted que eso beneficia cuando, por ejemplo, para el tema del tránsito ya existe una empresa de movilidad? Creo que debemos ser austeros y más bien destinar los recursos a las obras que necesita cada uno de los cantones: agua potable, alcantarillado, vialidad, y buscar alianzas con el gobierno nacional. Fíjese en Imbabura, la rehabilitación de la línea férrea, el Parque Céntrica, por ejemplo, la fábrica Imbabura, el corredor que se está planteando ahora, el periférico norte, el tratamiento de aguas servidas aquí en Ibarra, fueron gestionados en base a propuestas, en base a estudios. Esa es la capacidad que exigimos todos los imbabureños, e incluso en apoyo internacional. Cuando yo fui alcalde, la Unión Europea nos financió más de $2 millones. Entonces, apelemos a ese
modelo de gestión distinto al que se está planteando actualmente, en donde se hacen obras pequeñas, no se cobran los impuestos, se está reclamando al gobierno nacional, cuando los imbabureños elegimos para que precisamente administren bien y realicen también formas de autogestión. Agradecemos a Richard Calderón, asambleísta por la provincia de Imbabura, presente esta mañana. Una pausa, volvemos con más.